Amén. Espero que ese amén sea sincero y de corazón. Hay que estar contento de venir a la casa de Dios, ¿no es cierto? Bien. Bien. Aquel que pueda, trajo Biblia, si no, ahí en la pantalla van a estar proyectando San Mateo 12, San Mateo 12, 43. Hace justamente casi un poquito más de un año y una semanita, que me tocaba estar en el mismo lugar. Justo el segundo año, el segundo domingo del 2020 me tocó predicar. ¿Alguien se acuerda que prediqué? De los frutos. Los frutos de... Los frutos del Espíritu. ¿Quién iba a pensar que en este año, bueno, el año pasado, iba a pasar todo lo que pasó? Y cuando el pastor largó la palabra para el 2020, allí por el 2019, decía que la palabra iba a ser, el lema de este año iba a ser, del 2020 iba a ser, fructificar. Por eso hablé esa vez de los frutos, pero los frutos del Espíritu. Y tal vez no fructificamos en número o en cantidad, pero Dios nos llevó en el 2020 a fructificar de otra forma. Y me alegraría mucho de corazón que todos nosotros hayamos podido fructificar de esa forma en la que les traje ese mensaje en el 2020. Que hayamos podido fructificar en los frutos del Espíritu y hayamos podido ponerlos por obra. Porque con el año que hemos pasado, que ha sido difícil para algunos, no tan difícil para otros y muy difícil para otros, espero que lo hayamos podido poner en práctica a esos frutos que Dios nos da. Bien. Esta palabra no tiene nada que ver con los frutos. Como no sé si ya la estuvieron ojeando, viste que hay algunos que ya van ojeando, mientras el pastor va hablando, ya van ojeando la palabra de qué va a hablar. Dice así, ¿cómo se titula esta palabra? ¿Cómo se titula el texto aquí? Lo que tiene en Biblia. El espíritu inmundo que vuelve. Dice así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Jesús venía de hacer un par de milagros, si usted ojea antes de esta palabra. Y ahí Jesús es como acusado un poquito de lo que estaba haciendo. Decía que Jesús sanaba en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás. Entonces Jesús ahí empieza a hablar y como indirectamente le tira al pueblo de Israel, allí le tira esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Y esto viene a redondear, esta palabra viene a redondear lo que iba a pasar con el pueblo de Dios por no creer. O sea, le estaba como tirándole una primicia de lo que iba a hacer. Y yo estuve estudiando un poquito, viendo ahí un poquito algunas noticias ahí, información, buscando. Y me hablaba un poquito de este tema, pero no es lo que yo quiero
aclararle a la gente ahora, sino que es un tema que podríamos desarrollarlo más adelante. Yo quiero que esto lo llevemos a nuestra vida personal. Debemos entender que el mundo demoníaco es una realidad. No es joda y no es mentira. Los demonios existen. La maldad existe. Y llaman a nuestro cuerpo, a nuestro ser, su casa. Como primer punto, vamos a poner esto. Debemos entender, ¿cuánto tienen entendimiento de que los demonios existen? ¿Casi todos? Algunos todavía no. Bien, no sé si no levantaron la mano por vergüenza o porque todavía no entienden. Pero los demonios sí existen. La maldad sí existe. Satanás sí existe. No es mito, es realidad. ¿Y cuántos creen que nuestro cuerpo puede ser casa del demonio? ¿Cuántos lo creen? Bien. Ya si entendemos esta parte, ya vamos bien. Nosotros, yo fui criado de cuna, como se dice, cristiano. Pero no quiere decir con eso que yo sea salvo. O no quiere decir que porque yo fui de cuna cristiana, allí de chiquito, no quiere decir que Dios está dentro mío. ¿Es así o no? Bien, cuando Dios entra a nuestra vida, sucede lo que relata aquí Jesús en el versículo 43 en adelante. Nuestro cuerpo, nuestra alma, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando Jesucristo hace algo en nuestra vida, hay algo que sale. Hay algo que sucede, un antes y un después. ¿Quién recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Todos. Qué bueno. ¿Qué sintió usted? ¿Se acuerda de ese día que recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿Qué sintió? Una alegría. Paz. Una cosa que por ahí no se puede llegar a explicar, ni menos comprar. Esto sucede cuando Jesús entra a nuestra vida. Hay algo que sale y algo sucede en nuestra vida. Después, punto número 2. Este hombre halló misericordia de Dios. Acá hablaba de un hombre, como decía recién, Jesús venía de sanar a un personaje que tenía todas las cualidades, tenía un combo completo para ser sanado. Lo dejo como tarea para que ojee antes si por ahí no conoce. Y Jesús le había hecho un servi completo. Le había sanado la vista, la lengua y todo algo nuevo. Nosotros recibimos algo de Dios. Nosotros recibimos algo que nosotros estábamos necesitando. Puede ser la paz, puede ser una sanidad, puede ser en el ámbito económico. En tantas cosas Dios nos bendice y Dios nos rescata día a día. Entonces tenemos misericordia de Dios en nuestras vidas. Tenemos nuevas oportunidades. Este año se titula como Año de Nuevas Oportunidades. Lo que no pudimos fructificar en el 2020, lo que no pudimos hacer en el 2020, lo podremos hacer en este año. Porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces nos está diciendo, mirá, cabeza dura, en el 2020 la verdad que no me hiciste mucho caso, pero te voy a dar una nueva oportunidad. Y estamos en el año 2021. ¿Qué sintieron ustedes cuando brindaron allí en el 2021, cuando recibíamos el año nuevo? ¿Qué sintieron? ¿Pudieron sentir alegría? Algunos sí y algunos no.
No. ¿Realmente pudimos festejar esa llegada del 2021 con todo el año que hemos pasado? Tal vez si ponemos en la balanza, muchas cosas fueron buenas. Y tal vez algunas cosas fueron malas. Tal vez algunas oportunidades las desperdiciamos. Tal vez algunas oportunidades las aprovechamos. Pero estamos en el 2021, año de nuevas oportunidades. ¿Amén? Y este hombre tenía la nueva oportunidad porque Dios había hecho algo en su vida. Y de ahí en adelante no se habla más en la Biblia de este hombre que fue sanado y fue liberado. Y fue un milagro de los tantos que hizo el Señor. Como uno de los milagros que tanto hace en nuestra vida el Señor. Y de ahí en adelante no se conoce más la historia. Pero si llevamos a este personaje sin nombre, no vamos a ponerle nombre, vemos que este hombre fue libre. Dice que salieron demonios de él. Tuvo una nueva oportunidad, cambiar su vida, de buscar a Dios, de recibir cosas espirituales. No sabemos qué pasó. Pero esas oportunidades las tenemos nosotros, día tras día, de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra forma de vivir. Son las oportunidades que Dios nos da. De buscar a Dios, buscar al Espíritu. Dios nos libra de tantas cosas. Todos los días nos libra de tantas cosas. Pedimos, quebramos nuestras rodillas, levantamos las manos al cielo y Dios ¿qué hace? ¿Oído sordo? No, responde. ¿Pero cuándo? Cuando buscamos en el Espíritu. Dice, puse aquí anotado, hasta nos sentimos atraídos por Dios. Cuando Dios empieza a hacer cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nos gustan las cosas de Dios. Nos gusta todo lo que Dios hace en nuestra vida. Sentimos esa atracción. Hay algunos que ya son casados, algunos estarán solteros. Pero los que están casados o los que están de novio, ¿se acuerdan cuando se sentían atraídos por su novia o su esposa? ¿Te acordás, vida? No. Hay algo que nos atraía. La belleza, el carácter, la dulzura. Hay cosas que nos atraen de Dios. Pero ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Cómo cuidamos eso? Dice, este hombre no aprovechó, ese hombre no llenó su vacío con el Espíritu. Como le decía, este personaje fue sanado, fue liberado. Pero ¿qué habrá hecho de su vida? ¿Qué habrá sucedido con su vida? Acá Jesús hablaba acerca del pueblo. Le estaba hablando al pueblo porque no creía en las cosas que él estaba haciendo. El Mesías tan esperado, el Salvador del mundo tan esperado, tan profetizado por los antiguos profetas, estaba en el lugar. Era la hora, era el momento en que Jesús estaba y aún no creían. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho, ¿cómo me gustaría haber estado en la época de Jesús? ¿Para qué? ¿Alguna vez se preguntaron para qué? Y sí, para presenciar, para verlo a Jesús, para presenciar lo que Él hacía. Hoy no lo vemos a Jesús, pero tenemos el Espíritu Santo.
y podemos presenciar aún los mismos milagros y aún más milagros de lo que Jesús hizo. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cuántos de ustedes han presenciado milagros? A ver, levanten la mano. Milagros, así que han visto, viste, cuando vienen los pastores y crece una mano, crece una mano y crece una mano y el otro sale corriendo. Yo fui sanado del asma acá, me acuerdo, estaba parado ahí, me hicieron correr hasta la puerta 250.000 veces para ver si me agitaba. Y fui sanado del asma. Es lindo recibir milagros. Es lindo ver milagros en la gente. Orar por una persona y que esa persona sea sana, sea libre, sea próspera. Vemos lo que Dios hace en la vida de las personas. Vemos lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la vida de este personaje. Y cómo tuvo que terminar dando un discurso y resumiéndole al pueblo lo que le iba a pasar por su incredulidad. A mí no me gustaría que Dios venga y me diga, mirá, está todo bien, Joel, pero tu final va a ser aquel. Porque estás a tiempo de cambiarlo todavía. Por eso es un año de nuevas oportunidades. Lo que no hemos hecho hasta el día de hoy, lo podemos empezar a hacer de aquí en adelante. Para mí es un año de nuevas oportunidades. Hay muchas cosas que yo he dejado de hacer en el 2020 y no me da vergüenza decirlo. Muchas cosas que yo he dejado de hacer en el 2020 y muchas cosas que me he dado cuenta que no estaba haciendo bien. O muchas cosas que desaprovechaba en el 2020, anteriormente en el 2020, y dado la pandemia, me he dado cuenta de cosas que tal vez las pasaba por alto. Entonces Dios me da una nueva oportunidad este 2021 para decirte, estoy dando una nueva oportunidad porque no quiero que aquel sea tu final. Y ese era el mensaje para el pueblo acá, diciendo, aquel va a ser tu final por incrédulo. Y pasaron 2000 años. Y cuando llegue lo que se va cuando se cumpla lo que dice en Apocalipsis, ¿qué va a pasar con el pueblo? Dice la Biblia que va a hacer que las casas de Dios van a ir a adorar a Satanás. Porque va a ser tal la confusión, van a ser tal el lío que vamos a tener en la mente, que los que no estamos preparados, vamos a terminar haciendo cualquier cosa. Entonces es un año de nuevas oportunidades. Es un año para ordenar nuestra vida, ordenar nuestra casa y empezar a hacer bien las cosas. Puse aquí, el hogar de este hombre estaba lindo cuando se fue. Este hombre solo cambió su moral. Cuando Jesús vino y el demonio se fue, dice que ¿cómo quedó la persona? El versículo 1, ¿qué dice? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. No, ese no era, el 44. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Nosotros muchas veces actuamos por la parte moral. Y me puse a ver un poquito qué es la moral. Busqué en Google, viste que hoy entras a Google y te dice todo. Y le pregunté qué es la moral. Y me saltó la moral cristiana. Y decía aquí que la moral cristiana es cambiar actitudes, cambiar estilo de vida, cambiar forma de pensar. Todas esas cosas suceden cuando Dios entra en nuestra vida. Cuando lo malo se va y quedamos limpios. Y yo me preguntaba, ¿será que estamos yendo a la iglesia
solamente con la parte de la moral? ¿Será que vamos a la iglesia por costumbre? Escuché decir hace un tiempito atrás, es lindo ir a la mañana, porque ya te sentís realizado. Mira. O sea, venimos a la iglesia por un acto para solamente sentirnos realizados. Ah, ya fui a la iglesia, cumplí, listo, semana bendecida. Y eso es la moral. Hacer cosas porque solamente pensamos. Actitudes porque entendemos que bueno, que hay que hacerlo bien porque Dios nos ama, Dios hizo algo por mí, entonces yo tengo que devolver el favor y tengo que portarme bien. No tengo que mentir, no tengo que cruzar el semáforo en rojo, tengo que ir a la iglesia para cumplir. Y esa es la parte moral. ¿Y el espíritu? ¿Dónde está? Por eso es interesante esta palabra acá que Jesús termina resumiendo eso. Porque el pueblo veía las señales que Jesús estaba haciendo. Y al principio creía todo bien, y después ya como que ya entró a dudar y a lo último lo terminaron crucificando. Uno de sus discípulos los entregó, el otro los negó. Gente que fueron sanada por él terminaron crucificándolo. Entonces, ¿con qué actuaban? ¿Con el espíritu o actuaban con la moral? ¿Creían realmente en el espíritu que Jesús era el Mesías? ¿O solo actuaban por lo que veían y por lo que se decía? Tengo un ejemplo. 2 ejemplos le voy a dar. Uno relacionaba a la casa y uno relacionaba a los demonios. ¿Cuántos de ustedes salen un fin de semana? Va a decir, bueno, el fin de semana vamos a la casa de un pariente y salen. ¿Cuántos de ustedes salen? A ver, yo salgo. Voy a visitar a mi suegra, por ahí voy de vacaciones. Casi todos salimos. ¿Qué se hace antes de salir? O salvo que sea en mi casa nomás, pero no creo. ¿Qué se hace antes de salir? No, sí, orar, obviamente. Tenemos que hacerlo. ¿Pero qué se hace? ¿Qué hacemos en casa? Se limpia. Se limpia. ¿Qué se hace en casa? Cuando uno está por salir el fin de semana, trata de dejar la ropa, mi señora sale, la ropa. ¿Qué hace bien? No, lavando la ropa porque cuando volamos tenemos que tener todo limpio. Y limpiamos y la casa tiene que quedar ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? Que la casa estaba ¿cómo? Ordenada y limpia. ¿Y qué pasa cuando el ladrón viene y entra? Gracias a Dios nunca entró un ladrón a mi casa y declaramos siempre que nuestra casa está siempre cubierta y la casa de cada uno de ustedes también. A veces mi señora dice, dejamos la luz prendida adentro. No, está acá el problema. Ayer salimos, el viernes justo fuimos a un chale y dice, dejamos la luz prendida y había miles de cascarudos. Nosotros vivimos ahí al lado del campo y hay cascarudos para hacer dulce de cascarudos. Le digo, no dejes nada, dejar las luces de afuera prendidas de adentro, no, que están los ángeles del Señor, andan como los cascarudos acá volando, le digo, cuidando la casa. Pero ¿qué pasa cuando el ladrón entra? Voy a mirar la hora porque me van a tirar un cascote. ¿Qué pasa cuando el ladrón entra? Empieza a revoltijear y hace un desastre. Y cuando nosotros llegamos a casa, nos encontramos con el despiole. Usted traslade lo que yo le estoy diciendo a su vida. Jesús entra a nuestra vida, ordena nuestras cosas. Ordena lo que hay que ordenar y limpia lo que hay que limpiar. Pero Él se va. Jesús viene,
limpia, ordena, pero hace un paso al costado. Y está ahí. Después vamos a terminar con el versículo redondeando. El otro ejemplo, las hormigas. En mi casa hay hormigas. Ahora entiendo, son demonios. Mire, nosotros tenemos el patio, a todos los costados tenemos plantas. Y tienen un gusto esas hormigas. Les gusta la más linda. Yo cuando usted tiene el rosal ese todo así, en una noche no lo encontrás más, encontrás los palos. Y ando con la linterna, a veces con mis hijos salimos, Miki, le digo, andá, da la vuelta afuera en la casa y si encontrás hormigas, porque hay días que andan las hormigas. Generalmente cuando está por llover. Y andábamos con la linterna buscando las hormigas y ahí las encontramos y le veneno, y dale, chao. Listo. Listo, exterminamos las hormigas. ¿Y qué dice la palabra acá que los demonios, qué dice que el demonio, qué hizo? Vino, encontró la casa ordenada y limpia. ¿Y qué hizo? Fue y buscó. ¿Y las hormigas trabajan de la misma manera? ¿Usted sabe cómo una hormiga encuentra una planta? ¿O cómo hacen para ponerse de acuerdo todo ahí a esa planta? Anda, la hormiguita anda. Y cuando encuentra uno, sale. Acá hay una, che, vamos. Y ahí salen todas para allá. Y te destruyen la planta. El demonio hace lo mismo. Tal vez sean demonios los que tenemos en casa, no sean hormigas. El demonio actúa de la misma manera. Anda buscando y busca. Cuando encuentra a un cristiano con la casa ordenada, limpia, pero desocupada, ahí se le prende la lamparita. Por eso dice que viene el Espíritu con 7 más y termina su trabajo. Y el postrer día, dice que el postrer día de aquel hombre termina siendo como peor. Esto es una advertencia para los que solo cambian la conducta. No basta solamente con cambiar nuestra conducta de cristiano. No basta solamente con hacer cosas buenas. ¿Usted se está dando cuenta de qué es lo que está faltando en el mensaje para terminar de completar el mensaje? ¿De qué no hablamos? Del Espíritu. Y para eso vamos a ir a ver que estoy mirando acá. Apocalipsis 3:20. Primero vamos a ir, Primero vamos a seguir Efesios 6, 10, 13. Vamos a apurarnos que queda poco tiempo. Efesios 6, 10. Bien, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha, ¿con qué es? Contra principados y potestades. O sea que solamente con actitudes buenas no lo vamos a lograr. Hay 2 fuerzas, debemos entender que hay 2 fuerzas y existen las 2 fuerzas. La de maldad y la espiritual. Existe lo bueno y existe lo malo. Entonces optemos por elegir lo espiritual. Optemos por elegir lo bueno.